¿Qué tal, chicos? Estamos una vez más en el video parte 2 acerca de fundamentos matemáticos a cargo del profesor Nelson. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Esperamos que estos problemas resueltos que mis 4 compañeros han realizado puedan ser de su agrado y lo puedan, tal vez ustedes mismos en casita, resolverlo con sus amigos, con sus familiares. Muchas gracias y sin más que decir, nos vemos contigo, Andrea. Mi nombre es Andrea Sámez Celis y hoy día voy a explicar el ejercicio número 2 de la tarea 1. El ejercicio número 2 nos pide que hallemos en la siguiente frase las proposiciones simples, lo formalicemos en una proposición compuesta y armemos su tabla de verdad para poder al final calificarla entre si es una tautología, contradicción o contingencia. La frase dice: si la economía mundial fuera estable, entonces las Torres Gemelas no hubieran sido derrumbadas. Sucede que las Torres Gemelas fueron derrumbadas. Por lo tanto, la economía mundial no es estable o el gobierno no acepta su responsabilidad. Entonces, para hallar la proposición simple hay que hallar las ideas. La primera idea que encontramos en esta frase es: la economía mundial fuera estable. La siguiente idea que tenemos es: entonces las Torres Gemelas no hubieran sido derrumbadas. Esta idea luego se repite, pero en positivo. Sucede que las Torres Gemelas sí fueron derrumbadas. Por lo tanto, la economía mundial, que ya está aquí en verde, no es estable. O la última: el gobierno no aceptó su responsabilidad. Entonces aquí ya tenemos nuestras 3 proposiciones simples. P, la economía mundial es estable. Luego tenemos la Q, que aquí tenemos las Torres Gemelas no hubieran sido derrumbadas, pero como en la siguiente sí la tenemos en afirmativo, vamos a dejarla en afirmativo. Las Torres Gemelas fueron derrumbadas. Y la última, R, el gobierno no aceptó su responsabilidad, pero también vamos a pasarlo a afirmativo. El gobierno aceptó su responsabilidad. Ahora que ya tenemos nuestras 3 proposiciones simples, ya podemos formalizarla en una proposición compuesta utilizando los conectivos lógicos. Primero tenemos el sí, coma, entonces, que como sabemos es un conectivo de condicional. Entonces unimos la primera proposición, que es P, condicional a la siguiente, que es Q. Pero como está en negativo, no hubiera sido, utilizamos el conectivo lógico de negación. Las Torres Gemelas no fueron derrumbadas. Y vamos a ponerlo en corchetes. Luego vamos a unir esa idea a la siguiente, que dice: sucede que las Torres Gemelas sí fueron derrumbadas, o sea, en positivo. Por lo tanto, es un conectivo lógico también condicional. La economía mundial no es estable, o, que es un conectivo de disyunción débil, el gobierno no aceptó su responsabilidad. Entonces vamos a poner P negativo, disyunción débil, que es la O, negativo de la R, el gobierno aceptó su responsabilidad. En este caso, el gobierno no aceptó su responsabilidad.
Y como la Q es condicional a esta idea unida por la O, vamos a ponerla en paréntesis y toda esta idea en corchetes. Entonces aquí ya tenemos nuestra proposición compuesta. Lo siguiente que nos pide el ejercicio es hacer una tabla de verdad. Entonces vamos a pasar todo esto aquí. Y vamos a empezar a completar. Primero vamos a empezar por las proposiciones simples. P son 4 verdaderos y 4 falsos. Luego tenemos Q, que son 2 verdaderos y 2 falsos, pero como estamos en negativo, vamos a pasarlo de frente. Si aquí era verdadero, entonces aquí va falso. Entonces, como va de 2 en 2, es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Luego continuamos. Q aquí está en afirmativo, así que es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí es igual, negativo, entonces cambia. Sería 4 falsos y 4 verdaderos. Y en la R, que es intercalado BF, 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 está en negativo, es al revés, empieza por la F. FP, FP, FP y FP. Y vamos a empezar a resolver. Primero voy a resolver el paréntesis aquí, en el condicional. El condicional es falso cuando es BF, verdadero, falso. Entonces aquí tenemos BF, BF, o sea, falso, falso. Y ya no hay ninguno más que sea verdadero con falso, así que el resto van a ser verdaderos. Luego tenemos aquí la disyunción débil. Vamos a resolver primero el paréntesis. La disyunción débil es solamente falso cuando hay 2 falsos. Entonces aquí tenemos falso con falso, va falso, de ahí aquí también tenemos falso con falso, y el resto ya ninguno es así, así que todos los demás son verdaderos. Luego tenemos a Q condicional a la disyunción entre negativo P, negativo R. Condicional, como ya mencioné, es solamente falso cuando es verdadero o falso. Entonces tenemos aquí verdadero con falso es falso. Y ya no hay ninguno más, así que el resto son verdaderos. Y ahora que ya tenemos ambos lados y solo nos queda la conjunción, vamos a resolverlo. La conjunción es verdadero solamente cuando ambos son verdaderos. Entonces tenemos aquí verdadero, verdadero con verdadero, toda esta parte de acá, y lo único que no son verdaderos son los dos primeros, o sea, sería falso, falso, y luego el resto que sigue ya es verdadero. Entonces, esta sería la respuesta a nuestra tabla de verdad. Verdadero y falso. Y lo que nos lleva a la clasificación. Tautología, contradicción y contingencia. Tautología es cuando la respuesta de la tabla son todos verdaderos. Contradicción es cuando todos son falsos. Y contingencia cuando hay los dos. Entonces, como en el caso de nuestra tabla de verdad tenemos falsos, falso y luego todo verdadero, entonces es una contingencia. Muy buenas, profesor. En esta oportunidad voy a explicar cómo se resuelve este problema de matemática. Muy bien.
Lo primero que hay que hacer aquí es leer lo que se está pidiendo, que es determine las proposiciones simples que la conforman y formalice la proposición utilizando adecuadamente los signos de colección y los conectores lógicos. Ya, lo siguiente que hay que hacer es leer el problema que se te da. Los vicepresidentes son de una plancha elegida y tienen mandato popular. Entonces están habilitados para acabar el periodo de mando. Solo si renuncian, entonces asume el presidente del Congreso. Muy bien. El siguiente paso que hay que hacer aquí es encontrar los conectores lógicos. Y para ello hay que volver a leer. Los vicepresidentes son de una plancha elegida. Y, acá está el y, tienen mandato popular. Entonces ese es otro, lo encerraremos acá. Entonces están habilitados para acabar el periodo de mando. Solo si, esto también otro conector, lo vamos a encerrar, otro conector, renuncian. Entonces, este también es otro conector, otro conector lógico, asume el presidente del Congreso. Bueno, ya al haber encontrado los conectores lógicos, habrá que ir dando forma a nuestra proposición. Y para ello necesitamos la ayuda de este cuadro. Y a su vez también hay que hallar las palabras clave, por así decirlo. Y de ahí es donde se halla la P, que son de una plancha elegida, Q, tienen mandato popular, R, habilitados para acabar el periodo de mando, S, renunciar, y T, asume el presidente del Congreso. Ya. Al haber hallado estos tres, ya con todo esto se puede dar forma al problema y poder continuar con lo que se nos había estado pidiendo desde un inicio. Ya. Lo primero que nos dicen, los vicepresidentes son de una plancha elegida. Bueno, acá como podemos verlo, eso está representado por la letra P. Así que ponemos P. Ahí está. Y lo siguiente, acá viene donde tenemos que chequear nuestra tablita, porque acá vendría el primer conector I. E I está expresado simbólicamente por esta V invertida. Así que colocamos acá la letra I. Ya. Lo siguiente sería tienen mandato popular. Ya. El mandato popular está representado por la letra Q. Así que acá se coloca la letra Q. Bien. Luego de todo esto, seguiría el coma entonces. Y es ahí donde tenemos que buscar por qué es representado. Es representado por la letra R. Es representado por la letra R. La letra R está representada por están habilitados para acabar el periodo de mando. Y ahora habrá que buscar el símbolo que continúe con la letra Q. Y ese sería, como acá pueden ver, sí entonces. Ese está representado por la flechita, la cual señala al causal. Al consecuente. Así que encerramos esto en un paréntesis y ponemos la flechita señalando a la letra R. Listo. Y el punto vendría a paso al siguiente caso. Por tanto, esto lo tendremos que encerrar con corchete. Y el siguiente paso, el punto también sería representado como una I. Así que
La I, como ya sabemos, está representada por una V invertida, así que colocamos acá nuestra V invertida. El siguiente paso que hay que dar es continuar con las letras que ya habíamos encontrado. La S, que significa que si uno renuncia, así que colocaremos la letra S por acá, ¿ya? Incluso acá podemos ir cerrando con corchete y paréntesis. Y acá se nos dice, y el siguiente que sería la T, que es que asume el presidente del Congreso. Ya. Y en esta parte se nos dice entonces, sí, solo sí entonces. Esto también, como podemos ver, sí entonces, esto también sería una condicional y estaría representado por la misma flecha que vimos anteriormente. Así que ponemos la flechita y colocamos la letra T. Y cerramos corchete, cerramos paréntesis y con eso ya habríamos terminado nuestro problema de matemática. Así que espero que les haya gustado el problema, sobre todo al profesor, y nada más, ojalá que les haya gustado. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, mi persona, Mónica Ceballos, les voy a explicar cómo he resuelto un problema relacionado con el tema de proposición. En primer lugar, para poder desarrollar cualquier problema relacionado con ese tema, tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Aquí podemos observar los conectivos lógicos, como son negación, conjunción, disyuntiva débil, disyuntiva fuerte, condicional, bicondicional, los cuales se resuelven de la siguiente manera. Si tenemos una negación y nos dice de que es verdadero, el resultado siempre va a ser falso. En una conjunción, siempre que veamos dos verdaderos, el resultado siempre va a ser verdadero. En la disyuntiva débil, si tenemos dos falsos, el resultado siempre va a ser falso. En la disyuntiva fuerte, si tenemos al antecedente y al consecuente igual, el resultado siempre va a ser falso. En la condicional, si tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso, el resultado siempre va a ser falso. Y en la bicondicional, si tenemos al antecedente y al consecuente igual, el resultado siempre va a ser verdadero, a diferencia de la disyuntiva fuerte. Determinen los valores de verdad de P, Q, R, S y T. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, la condicional es la que resalta de toda la proposición, es decir, la que manda. Y para que la condicional sea falsa, como nos indica el problema, tenemos que tener el antecedente verdadero y el consecuente falso. Es por ello que lo he colocado de esta forma. Para que en una conjunción el resultado sea verdadero, tenemos que tener dos verdaderos. Si no, no se podría resolver. Es por ello que lo he colocado de la siguiente forma. Para tener en la disyuntiva débil un falso, tenemos que tener dos falsos para que de esta forma nos dé como resultado una falsedad. Aquí tenemos también de igual manera una condicional. Y como sabemos de que si tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso nos va a dar falso, entonces dos falsos nos darían verdadero. En este caso tenemos a la disyuntiva fuerte. Para que la disyuntiva fuerte nos dé verdadero, hemos buscado que el antecedente sea falso y el consecuente sea verdadero, ya que de esa forma el resultado es una verdad. Aquí, de igual manera, tenemos una conjunción. Para que la conjunción dé falso, tenemos que tener el antecedente verdadero y el consecuente falso. Por este lado, de igual forma, si acá tenemos dos falsos, para poder llegar a un falso en la condicional, como hicimos al final, tenemos que tener en el antecedente un verdadero y en el consecuente un falso. En la parte de negación es súper fácil, porque si tenemos un verdadero, entonces la negación sería falsa. Entonces colocamos aquí los resultados.
Ahora, como ya conocemos los valores de P, Q, R, S y T, los he colocado respectivamente para poder desarrollar el ítem B de este problema, el cual nos dice: con los valores de verdad obtenidos para P, Q, R, S y T, determina el valor de verdad de la proposición siguiente. Aquí tenemos la proposición, la cual la vamos a desarrollar haciendo uso de los valores ya encontrados de P, Q, R, S y T. En primer lugar, desarrollamos los paréntesis. Tenemos que el valor de S es verdadero, lo colocamos. El valor de T es verdadero, pero como es negación, colocamos falso. De igual manera tenemos una conjunción, la cual nos dice de que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, nos da como resultado falso. También conocemos el valor de Q, que es falso. De igual forma lo colocamos. También conocemos que el valor de P es verdadero, lo colocamos. Antes de operar, tenemos que desarrollar la bicondicional, que nos dice que si tenemos dos falsos, el resultado es verdadero. En una disyuntiva fuerte, dos verdaderos nos da como resultado verdadero. De esta forma se comprueba la verdad de esta proposición. Soy Brenda Seminario y estaré explicando el ejercicio número 15. El ejercicio 15 dice que Sofía, Belén y Led son estudiantes del curso de Fundamentos de Matemática, que se preparan para su práctica calificada y deciden analizar los siguientes conjuntos: B, que es igual a 2, A, B y 4, C, que es igual a y A más 1, y D, que es igual a A más B y menos B. Considere que A y B son números reales y distintos. Determine el valor de verdad y las siguientes afirmaciones y justifica su respuesta. La afirmación A dice que Sofía afirma que es posible encontrar una relación entre A y B para que el conjunto D sea unitario. Esta afirmación es verdadera. Llega a esta respuesta ya que el que sea un conjunto unitario significa que tenga un elemento. Así que tendría que ser que A más B y menos B sean iguales. Tuve que encontrar unos valores para que se cumpla esta afirmación. Así que yo le puse menos 2 y 1. Y al ser 1, aquí sería menos 1. Si resolvemos, menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y esto sería menos 1. Así que, al ser la misma respuesta, al tener el mismo valor, D sería un conjunto unitario si A es igual a menos 2 y B es igual a 1. El punto B dice que Belén afirma que es posible encontrar un valor para A de tal forma que el conjunto C es unitario. Esta afirmación es falsa, porque si vemos bien, C es igual a y A más 1. Significa que esto y esto son consecutivos, por lo que no puede ser unitario. Doy un ejemplo. Si A es 0 y A más 1 daría igual solo a 1, seguiría teniendo dos elementos, ya que 0, al ser real, sigue contándose. Es así de que no puede ser unitario, ya que son consecutivos. En el punto C, Arlette afirma que es posible encontrar valores para A y B de tal forma que los conjuntos B y C tengan el mismo cardinal. Que tengan el mismo cardinal significaba que tengan el mismo número de elementos. Así que sabemos que B es igual a 2, A, B y 4. Y C es igual a y A más 1. Tendríamos que tener que ambos tengan la misma cantidad de elementos. Así que A sería igual a 2 y B sería igual a 4. Porque de esa forma, al contar el número de elementos de B,
solo serían 2 elementos. Y el número de C, que ya podemos ver, en este caso al cambiar por esos valores serían 2 y 3, también serían 2. Así, B y C tienen el mismo cardinal. Si A es igual a 2 y B es igual a 4. Gracias. Parte del viaje es su final. Gracias chicos por escucharnos y darse un tiempo para ver estos videos. Sinceramente estamos agradecidos porque este grupo se ha esforzado mucho y ha tenido dedicación para realizar cada producto que ustedes han apreciado. Esténse atentos para los nuevos productos y problemas que se vienen para la semana 12 y para saberlo, suscríbanse y denle like, activen la campanita que muy pronto nos veremos. Hasta luego.